siguiente conferenciante es uno de los mejores perfiles profesionales que en lengua castellana nos los puede transmitir. Ricard Ramón, buenos días, un placer saludarte. Hola, buenos días a Buenos todos. días, Ricard. Salud. Entiendo que nos saludas desde Bruselas y realizada esta introducción, y antes de cederte el turno de palabra, comentar a los asistentes que eres el jefe de área de prospectiva de la PAC, palabra que ya ha surgido en estos momentos en la charla anterior con Patricia, Jefe en la adjunto. dirección, en la, Jefe jefe adjunto. adjunto de prospectiva, no te quiero ascender rápidamente, jefe adjunto de prospectiva de la PAC en la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, por tanto conoces a la perfección desde dentro cómo se diseñan estas políticas transnacionales. Antes de cederte el turno de palabra, sí que me gustaría subrayar una evidencia sobre la que casi nadie ha puesto el foco, y es que pese a la crisis sanitaria y económica que atravesamos, con la Comisión Europea por primera vez en su historia ha tenido que recurrir al endeudamiento, que también antes estábamos hablando con Patricia. Precisamente la PAC en estos momentos está garantizada, Ricard, hasta el año 2027. En estos momentos de incertidumbre que estamos atravesando con esta crisis disruptiva sanitaria, económica y social, también hay que decir que la Comisión Europea ha querido garantizar estos fondos hasta el año 2017. Esto para el sector primario, Ricard, y te quiero introducir con esta breve pregunta, también supone una garantía de estabilidad. ¿Cómo lo estáis viendo también desde la Comisión Europea el subrayar esta cuestión? No sé si hemos perdido a Ricard en estos momentos. Me parece que a Ricard se le ha ido la señal. A ver si lo podemos recuperar ahora mismo brevemente. Como comentaba, Ricard Ramón es el jefe adjunto de prospectiva de la PAC de la Comisión Europea, y efectivamente con Ricard, ahora sí que te tenemos, Ricard. Sí, ha fallado la conexión, Ha pero fallado la conexión. ahora Bueno, cosas del directo, cosas del streaming, sí, sí, que se dice ahora. sí, sí. Simplemente te estaba haciendo una breve introducción, que sí que la Comisión Europea ha garantizado los fondos de la ayuda de la PAC hasta el 2027. Es una cuestión, y antes de que comiences con tu intervención, con tu alocución, que sí que me gustaría que subrayaras, porque va a ser una garantía de estabilidad para el sector primario, y es un esfuerzo público, político, que también se ha hecho desde la Unión Europea, desde Bruselas, Ricard. No, efectivamente, yo creo que hace un momento estabais hablando con Patricia y lo he seguido y mientras escuchaba no me fallaba la conexión, esto es el típico, y ahora que hablo falla. Habéis estado hablando y con mucho detalle he visto pues sobre los fondos nuevos que van a llegar ahora en los próximos 2 años, pero me gustaría insistir en el caso de la PAC, tenemos la suerte además de garantizar este apoyo financiero hasta el 2027 en el marco concreto de lo que es el marco financiero plurianual. El acuerdo final tuvo lugar pues en el verano pasado, y en este sentido sí que contamos y podemos estar satisfechos de tener un presupuesto para la PAC estable y fuerte. Me atrevería a decir bastante estable, además, comparado con el que tenemos hasta ahora, hasta el 2027. Bueno, como le he comentado anteriormente a Patricia, tienes a partir de ahora aproximadamente unos 20 minutos, a las 11 menos 20, hasta las 11 de la mañana, para poder introducir tu ponencia. La verdad es que son muchas cuestiones, ayer las estábamos comentando en la videollamada de preparación de esta jornada. Son muchas cuestiones que puedes abordar. Al final la PAC es una cuestión muy transversal, pero sí que, bueno, pues tratar de concretar en la medida de lo posible los temas de mayor interés para el agricultor, para el regante, para este sistema de producción de riegos del Alto Aragón que tenemos en esta comunidad autónoma. Y finalizada tu intervención, volveremos a retomar las cuestiones, las preguntas que los diferentes internautas, que el público puede ir formulando a través de la pestaña de preguntas de la plataforma por la que estamos retransmitiendo. Así que, Ricard, tienes estos 20 minutos. Para ti es este auditorio virtual.
De acuerdo, gracias, gracias Chema. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a los regantes del Alto Aragón por invitar a la Comisión Europea a participar en esta jornada. Tuve la ocasión, fue en octubre del 2018, de estar con todos ustedes en Huesca, de un modo presencial, en vuestro auditorio y poder discutir a fondo. Y lamentablemente, esta vez no nos podemos ver cara a cara físicamente en Huesca, pero las nuevas tecnologías nos permiten al menos estar en contacto, y de hecho veo que somos varios que nos conectamos desde Bruselas, y al menos sacar provecho de las nuevas tecnologías. Cuando yo estuve con vosotros en octubre del 2018 en Huesca, un día que recuerdo además con mucha niebla, frío, en otoño del 2018 yo vine y estuve además con Chema también y con muchos de los presentes. Yo hablaba de la PAC, de una PAC que justo acabábamos de sacar, y hablaba de un lema que era el lema que era evolución, no revolución. Esto fue lo que yo os conté el octubre del 2018 en Huesca. Hoy, enero del 2021, vosotros hacéis una jornada donde ponéis cambio de paradigma, ¿no? Algo ha pasado entre el octubre del 2018 y el enero del 2021, y no es solo la pandemia. Y ahí me gustaría al menos hacer una introducción al respecto. Entre 2018 y 2021 han pasado muchas cosas, y no necesariamente malas. Hemos tenido una pandemia que tenemos y que estamos sufriendo, y con un impacto social y económico terrible, y que pues esperemos que podamos superar. Pero es que en este mismo periodo, coincidiendo incluso en el tiempo con la pandemia, ha habido cambios importantes con un impacto muy relevante en el modo de entender las políticas europeas y en el modo y en el rol de la agricultura y del sector agrícola en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la evolución del desarrollo sostenible. Ha habido, entre tanto, entre octubre del 2018 o el otoño del 2018 y ahora, ha habido unas elecciones al Parlamento Europeo, una nueva Comisión Europea que presta mucha más atención y que a largo plazo al desarrollo sostenible, y hemos establecido esta nueva Comisión Europea en lo que llamamos el Pacto Verde, que además habéis puesto en vuestro título, y que va a ser la guía que está guiando el conjunto de las intervenciones en toda la economía europea, ya antes de que hubiera la pandemia. Pero es que el Pacto Verde tiene una gran novedad comparado con otros grandes eslóganes que ha tenido antes la Unión Europea, y es que el Pacto Verde, a diferencia de otras grandes agendas políticas que ha tenido Europa, tiene la agricultura y el sector agroalimentario en general en el centro de la contribución y de la consecución de estos objetivos. Y esto es muy importante, y es importante que desde el principio lo tengáis muy presente. La agricultura es clave, y el sector agroalimentario en general, de ahí que hablamos de la granja a la mesa, no hablamos de agricultura de un modo específico, sino todo lo que es la alimentación y el conjunto agroalimentario, desde el agricultor, desde los productores de Huesca hasta el consumidor, y las industrias que hay por medio, y los transformadores y los supermercados. Aquí estamos hablando de un sector que la acción y la evolución de este sector nos va a permitir tener o no un planeta mucho más limpio, un planeta mucho más sostenible, y conseguir estos objetivos que son muy ambiciosos relativos a lo que es la reducción de emisiones y lo que es las mejoras también a nivel de biodiversidad y de distintos objetivos que enmarcan el Pacto Verde. Digo esto porque esto es lo que hace que lo que yo os decía y os contaba pues hace 2 años y unos meses. La letra concreta operativa, la mecánica de la PAC no ha cambiado. Continuamos hablando, como hace 2 años, de esquemas de agricultor genuino, de pagos redistributivos y de derechos de pago. Sí, Ricard, parece que hemos vuelto a perder la conexión en estos momentos con Ricard. La verdad es que él estaba hablando de la estrategia comunitaria de la granja a la mesa, una estrategia comunitaria de la que ya se ha referido César Trillo. Parece, Ricard, que te volvemos a tener. Nada, tenemos ahí una pequeña interferencia. Por fortuna, te volvemos a tener. Retoma justo en el momento en el que estabas, justo de ahora acuerdo. mismo, De hecho, hace 10 segundos.
Gracias. De hecho, yo a ti no te he perdido, yo a ti te he podido seguir. Entonces, hacía esa introducción para manifestar la importancia del sector agrícola y la importancia de esta nueva PAC y de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para contribuir a este Pacto Verde que está en vuestro título de vuestra jornada. Dicho esto, no voy a entrar en el detalle de esta reforma, y yo creo que llevamos ya 2 años hablando y vosotros estáis al día y después podemos entrar, si queréis, en las preguntas en temas muy concretos. Me gustaría centrarme en 2 elementos fundamentales. Uno es la novedad de este último año, que es cómo trasladamos esta nueva ambición que os he dicho del Pacto Verde en la PAC. ¿Cómo encajan estas dos cosas? Y esto encaja mediante 2 mecanismos, uno general y uno más operativo. El mecanismo general es lo que llamamos las nuevas metas, los nuevos objetivos del Pacto Verde en el sector agrícola. He preparado un par de diapositivas, pero como las he hecho al último momento no las podéis ver, pero os las vamos a mandar, y las podéis tener por escrito lo que ahora pues os cuento. Básicamente, no, sí que las veis, sí que las veis. Veo aquí, muy eficaces. Como veis aquí, tenemos estas 5 metas que son muy importantes, que están establecidas a nivel europeo y que fijamos el pasado mes de mayo. En primer lugar, Europa quiere, de ahora hasta el 2030, reducir en un 50% el uso y riesgo de plaguicidas y reducir en un 50% el uso de los plaguicidas más peligrosos. Esto es un objetivo para toda Europa. Y de hecho todos estos objetivos que veis ahora en la pantalla son para el conjunto de la Unión Europea. Es la aspiración, es donde Europa, en conjunto, los 27 países, queremos estar en el 2027. Esto no quiere decir que cada país, que cada región, que cada agricultor le exigimos esto. Yo creo que esto es importante aclararlo desde el principio. Esto es donde queremos llegar el 2027, el 2030. Queremos también reducir las pérdidas de nutrientes. Esto es un tema importante para, me imagino, sectores como los vuestros, garantizando, eso sí, que no se deteriore la fertilidad del suelo, y esto al mismo tiempo implicará una reducción en el uso del 20% de fertilizantes. Hay también en el tema de la ganadería cambios importantes. Queremos reducir el uso de antibióticos. Nosotros, a nivel de mecanismo, dado que el control del uso es difícil desde Bruselas, se hace a través de las ventas, la comercialización de los antibióticos, y por eso pues hablamos de reducir en un 50% los antimicrobianos en ganadería y acuicultura. Después tenemos hablamos también de reducir, de conseguir que un 25% de la superficie agrícola útil europea esté en agricultura ecológica. Insisto otra vez, Bruselas no dice, la Comisión no dice que España tiene que tener un 25% de agricultura ecológica, o que Aragón tiene que tenerla, o que Huesca, o que cada agricultor del Alto Aragón tiene que tener un 25% de superficie en agricultura ecológica. Esto la Comisión no lo ha dicho. La Comisión tiene como aspiración, como objetivo, que en el 2030 una cuarta parte de nuestra superficie agrícola europea esté con los métodos de agricultura ecológica. Y después tenemos otro elemento muy importante vinculado a la sostenibilidad, y es que el 10% de la superficie europea también esté con elementos de paisaje de alta densidad. Elementos de paisaje que... Otra vez insisto, esto no hay que confundir con otras figuras que conocéis concretas de la PAC, como las zonas de interés ecológico, por ejemplo, que tenemos hoy. Las zonas de interés ecológico es una figura que se va a traducir en el futuro en una figura distinta, que va a contribuir a este 10%, pero este 10% no es exactamente lo que se corresponde a las zonas de interés ecológico. Estas 5 metas creo que vale la pena insistir, porque son las que nos van a guiar en la nueva PAC, en la puesta en práctica. Hay otra meta que aquí no figura, porque es no solo vinculada a la sostenibilidad, sino que es mucho más genérica, y es la de la digitalización. Hace un momento le preguntabais a Patricia sobre la posibilidad de financiar proyectos de digitalización, y precisamente la digitalización está en el centro de la agenda y es un tema pues importantísimo. Es la primera de las prioridades que tenemos en el sector agrícola, porque la digitalización es la que nos va a servir poder avanzar en muchos de estos objetivos
objetivos. De ahí que hay un objetivo que no es solo de la PAC, sino que es mucho más genérico, que es el de que todas las zonas rurales tengan la banda ancha. El 100% de la superficie europea de zonas rurales consigan la banda ancha en 2030, porque obviamente si no tenemos lo básico, la infraestructura básica, pues no podremos desarrollar los proyectos de digitalización. Y este objetivo de la banda ancha también está ahí en los grandes objetivos del Pacto Verde traducidos en el sector agrícola en las zonas rurales. Esto es importante porque el siguiente paso es, bueno, ¿y esto cómo se traduce? ¿Cómo encaja? Esto que yo he dicho y esto he insistido ahora varias veces en que es europeo, ¿cómo se traduce a nivel nacional? Para traducirlo a nivel nacional hay un mecanismo que ya existía, que es el Plan Estratégico Nacional, que pusimos nosotros en la propuesta de la nueva PAC y que, si todo va bien, este año, a finales de año, esperamos que el Ministerio, con comunidades, lo finalice este año y llegará a Bruselas y la Comisión durante el 2022 lo va a tener que aprobar. Este Plan Estratégico Nacional es el paquete, ¿no? Donde van España y las comunidades vais a establecer cómo la nueva PAC se traduce, se aplica en España. He visto que hace unos momentos hablabais con Patricia del otro plan, del de los nuevos fondos, ¿no? En el caso de la PAC hay más tiempo, hay todo este año para elaborarlo, y una cosa muy importante que aún falta es que para poder elaborar y finalizarlo ese plan, primero que todo tenemos que tener la PAC resuelta en los reglamentos aquí en Bruselas. Tú, Chema, hablabas hace un momento del acuerdo de los ministros, el acuerdo de octubre. Me gustaría insistir, este acuerdo que hubo en Luxemburgo de los ministros no es el acuerdo final, es el acuerdo entre los ministros. Al mismo tiempo, los diputados del Parlamento Europeo también votó unas enmiendas, ¿no? Y ahora estamos estos días, estamos aquí en Bruselas en los llamados trílogos, que son diálogos a tres, precisamente entre Comisión, Consejo y Parlamento, para que estos dos textos que ahora hay, que no coinciden, que uno es el de los ministros y otro el del Parlamento, coincidan pues en un reglamento único. Y esto, si todo va bien, lo tendremos en mayo, ¿no? Y esto permitirá entonces a España pues, finalizar los detalles concretos de este Plan Estratégico Nacional. Este Plan Estratégico, como he dicho, va a reflejar las distintas prioridades de la PAC y ahí pues ahí veremos cómo se van a concretar aspectos como la definición. Sí, quizás mejor pasemos antes a la diapositiva anterior. Aquí, sí, efectivamente. Precisamente para facilitar este encaje entre estas metas del Pacto Verde, este cambio de paradigma y el plan estratégico, la Comisión ha hecho una cosa nueva, que es crear lo que figura aquí en esta diapositiva, que es este diálogo estructurado. Diálogo estructurado, básicamente, es una cosa tan simple como pues reforzar la cooperación, la gobernanza, la interacción entre el Ministerio de Agricultura y la Comisión para que el plan que está preparando España pues coincida con lo que también quiere la Comisión Europea. Entonces, este nuevo diálogo estructurado, básicamente, que empezó y se lanzó pues este verano, ha tenido como primer y fundamental pilar lo que llamamos las recomendaciones, que Chema ha citado. Estas recomendaciones, básicamente, se publicaron y además están frescas, acabadas de salir en inglés, por cierto, y el papel español saldrá en pocos días. La próxima semana lo vais a tener en español, a mediados de la próxima semana debería estar publicado en español. Estas recomendaciones es, para ponerlo de un modo simple, es la traducción que la Comisión hace de estas grandes prioridades en cada uno de los países. La Comisión ha hecho un trabajo analítico muy fuerte y muy intenso y, de hecho, ha examinado en cada uno de esos parámetros que os he citado antes, en plaguicidas, en fertilización, en agricultura ecológica, cómo está cada uno, cómo está cada país, y de ahí que en función de cómo está cada país en esos parámetros y en otros parámetros que tenemos ya también en el reglamento de la PAC, nosotros le decimos a cada país, pues bueno, pensamos que ahí tienes un problema y esperamos que en tu plan nacional lo abordes, ¿no? Y que lo abordes de un modo satisfactorio, o a lo mejor pues bueno, hay temas que son menos relevantes para un país y que entonces en este país concreto pues no los hemos citado, ¿no? Para poner un ejemplo, en agricultura ecológica pues hay países europeos. Hay dos países europeos que están ya muy cerca, están de hecho ya de un 25% de la superficie, de su superficie agrícola útil en agricultura ecológica. Pues en esos dos países europeos la Comisión va a insistir menos en que avancen en la agricultura ecológica porque ya están ya casi ahí, mientras que hay otros países que están pues en un 2%, en un 1%, y ahí pues la Comisión ha insistido.
en que se dediquen recursos y que se dediquen recursos públicos y mecanismos para realmente favorecer este desarrollo de la agricultura ecológica. De ahí esta importancia de estas recomendaciones. En estas recomendaciones, además, en el caso concreto de España, que os animo, animo a leer, están en inglés, la Comisión pues, ha hecho un trabajo analítico, como he dicho, muy completo, que en cierto modo es como una reproducción a escala de Bruselas lo que España está haciendo a nivel analítico también para el Plan Estratégico Nacional. De hecho, en cierto modo, es un proceso de reflexión que hace la Comisión paralelo al que está haciendo España. Y de hecho, una noticia satisfactoria es que el análisis que ha hecho Bruselas en base a los datos de Bruselas y el análisis que está haciendo España, pues podemos comprobar y vemos que va en la misma dirección. Yo creo que esto es una buena noticia, ver que la reflexión, la diagnosis y la identificación de los problemas pues es muy similar. Entonces, sí que ahí la Comisión lo que ha hecho es especificar de un modo muy concreto 16 recomendaciones que están divididas en 4 bloques y sí que me gustaría, pues y creo que es importante para los oyentes del Alto Aragón, pues al menos tener una idea general de lo que dicen estas recomendaciones. En el primer bloque económico hay un mensaje importante y que creo que es importante para la agricultura, los agricultores españoles, los beneficiarios de los fondos de la PAC, que en las recomendaciones de España la Comisión recomienda a España avanzar de un modo significativo en el proceso de lo que nosotros llamamos la convergencia interna, ¿no? Es decir, la evolución desde los derechos históricos que, como sabéis, pues han guiado y guían el reparto de los fondos de los pagos directos hacia un modelo pues basado pues, en unos parámetros que no sean los derechos históricos. Espera que España avance y de un modo significativo en una mayor redistribución y organización de los pagos directos en base a unos criterios objetivos, que sean reflejo de unas condiciones actuales y no unas condiciones de unas percepciones de hace 20 años, porque no olvidemos, las referencias históricas fueron la media entre lo que se recibió entre el año 2000 y 2002. Y en este sentido, pues la Comisión recomienda a España hacer un paso significativo al respecto. Otro tema importante es todo el avance en los aspectos de la sostenibilidad. Y ahí sí que me gustaría destacar que, aparte de los aspectos generales que todos conocemos, de reducción de emisiones, de adaptación al cambio climático, tema muy importante para España, y lucha contra la erosión. Aparte de estos aspectos que todos conocemos muy bien, hay una recomendación que me imagino que os interesa, ¿no? y es continuar con los esfuerzos para asegurar un uso sostenible del regadío, ¿no? Y avanzar en la modernización de las infraestructuras de regadío. De ahí que para la Comisión es importante que el nuevo plan estratégico para el periodo que va a entrar en vigor para el periodo 2023-2027 se preste una atención importante en esta modernización de los regadíos dentro, naturalmente, de lo que es el uso sostenible de los recursos hídricos y así contribuir a las metas que tenemos en el marco de la Directiva Marco del Agua. Aquí también, obviamente, insistimos también en la calidad del agua y España pues tiene también unos retos importantes, ¿no? En cuanto a reducción de nutrientes, reducción de nitratos en las zonas vulnerables, y ahí también que animamos y recomendamos y esperamos que el pico español incluya herramientas concretas, incluya medidas concretas, sean infraestructuras, sean medidas agroambientales, sean ecosquemas, que nos permitan avanzar en esta dirección. Y finalmente me gustaría insistir en el bloque social, en socioeconómico, pues por un lado, la Comisión también insiste, ¿no? en lo que es todo la lucha contra el despoblamiento, tema que conocéis mejor que nosotros, ¿no? Los problemas, el grave problema que tenemos en España del despoblamiento. Y ahí hay una reflexión importante que no es nueva, que nosotros ya hemos lanzado desde hace tiempo y que ahora se traducirá en los próximos meses en una estrategia específica para el desarrollo de las zonas rurales, y es que con la PAC sola no vamos a resolver los problemas de la despoblación, ¿no? Del despoblamiento, ¿no? Y de ahí la importancia de que todas las herramientas al alcance a nivel nacional, regional, pues vayan también en esta dirección. Y después me gustaría también insistir en las recomendaciones que hacemos a España. Hay una recomendación que, como he dicho, no es específica de la PAC, sabemos que hay otros fondos que tienen que jugar un papel al respecto, y es precisamente conseguir este 100%
de banda ancha, que por cierto el objetivo no era el 2030, como he dicho antes, es el 2025, que esto es ya. Y España pues aún quedan importantes zonas de España, como sabéis, que aún no tienen esta cobertura, de ahí que los nuevos fondos, y ahí no es solo la PAC, ahí es una cosa de todos, tenemos que conseguir avanzar para hacer realidad este objetivo, porque sin esta infraestructura fundamental, básica, después muchas otras cosas, muchos proyectos que a lo mejor queréis hacer, pues bueno, si no hay lo básico, pues no va a ser posible. Entonces, dicho esto, y como he dicho, el plan estratégico lo va a traducir. Ahí sí que hay un pequeño detalle que tampoco quiero entretenerme más y ya son ya he superado mis 20 minutos. Sí que en la última diapositiva que os he planteado, que os he presentado, me gustaría insistir en un pequeño punto. Estaba hace un momento la diapositiva y si se puede volver a poner, esta. Me gustaría clarificar que estas metas del Pacto Verde no cambian las dinámicas de trabajo y toda la dinámica preparatoria de los planes estratégicos. Como veis aquí en la diapositiva, hay toda una dinámica, la lógica de la intervención, que llamamos nosotros, que ahí, pues, los que estáis más metidos en el tema, lo sabéis, que el Ministerio y comunidades lleváis casi 2 años hablando de este análisis DAFO, de esta priorización. Esto es una exigencia de la Comisión, me gustaría insistir, si alguien lo critica no es problema, no es culpa del Ministerio, es Bruselas que exige este DAFO y pues el Ministerio de Agricultura lo ha tenido que hacer y ya está publicado y la Comisión pues también ya lo ha examinado. Esto no cambia. El único cambio importante de todo lo que ya estaba previsto es que estas cifras que os he citado, este 25% de agricultura ecológica, esta reducción del 50% de pesticidas, la Comisión ahora, en el ejercicio de las recomendaciones y del diálogo estructurado, le decimos a España, vale, España, sabiendo que Europa tiene que tener el 25% de agricultura ecológica en 2030, vosotros, España, en función de vuestras características agronómicas, en función de cómo está el sector, en función de los distintos parámetros, en función de lo que se ha hecho en el pasado y de lo que se puede hacer en el futuro, ¿qué piensa hacer España para contribuir a este objetivo europeo? ¿No? De ahí este concepto nuevo de los valores nacionales. Esto es un número, es una cifra, un objetivo que no lo va a decir Bruselas a España. Bruselas no va a decir a España, España necesitas el 25% de orgánico. O no, España no es suficiente un 25, España te puedes permitir el 30. O será suficiente con el 18. Esto no lo va a decir Bruselas. Esto será el Ministerio, en coordinación con las comunidades autónomas, que en el Plan Estratégico Nacional va a fijar este valor nacional. Y de ahí, pues bueno, discutiremos si es ambicioso o no y en qué medida entonces el conjunto de las herramientas van a poder contribuir a estos objetivos. Y dicho esto, y ahí sí que ya podéis sacar la diapositiva, ¿cuáles son estas herramientas? ¿No? Estas herramientas para contribuir a estos objetivos del Pacto Verde. Las herramientas son las que ya conocíamos y que no son nuevas y que hace 2 años pues ya tuvimos la oportunidad de discutir. Son las herramientas de la PAC que, como he dicho, en mayo se van a hacer. Es importante tener presente que, obviamente, como he dicho, pues hay unos pagos directos que, por cierto, están garantizados hasta 2027 a un nivel relativamente estable. Yo creo que esto es importante tener presente. Y también hay unos fondos de desarrollo rural que, a diferencia de lo que yo os conté en 2018, en el momento en que había un recorte muy importante, y que recuerdo aquí en vuestra discusión, que hubo autoridades que lo criticaron y que se criticaba y de un modo legítimo, en ese momento puedo decir que gracias a los esfuerzos que ha hecho la Comisión a nivel de organización de los fondos para la lucha contra la pandemia, hemos conseguido estabilizar y aumentar los fondos de desarrollo rural al nivel que tenemos actualmente. Y de hecho, como ha dicho ya antes Patricia Círez, hay 4.000 millones de euros que hemos conseguido incluso movilizar del Fondo de Resiliencia a los PDRs vuestros que tenéis ahora en marcha y que me imagino que el Ministerio os va a contar. ¿Qué pasa? Estas herramientas están ahí en la PAC. Están ahí en la PAC y, como he dicho, pues hay unos pagos directos, hay desarrollo rural y ahí me gustaría insistir en lo que es la nueva arquitectura verde. Antes, hace un momento, Chema, has hablado de los ecosquemas. Los ecosquemas, hay muchas cosas que ya sabemos, que os puedo contar en un minuto, hay algunas que no sabemos. La que no sabemos es qué porcentaje de todo lo que ir dedicado a ecosquemas. La Comisión, hace 2 años, cuando yo estuve aquí con vosotros, no tenía un parámetro establecido, no poníamos un techo. Han pasado muchas cosas mientras tanto y ahora, hoy, el Consejo de Ministros votó que un 20% y el Parlamento Europeo considera que debería haber un 30%. Bueno,
no hace falta ser un premio Nobel para imaginar que si va a haber una negociación y unos dicen un 20 y los otros dicen un 30, pues bueno, estará entre el 20 y el 30. ¿No? Pero bueno, esto lo sabremos en mayo. ¿No? si está en el 21, el 22 o está en el 29. Esto lo sabremos en mayo junto con las características concretas. Lo que sí que sabemos es que los ecoesquemas, sea el 30, sea el 20, es una parte importante de los pagos directos, ¿no?, que van a ir a estos ecoesquemas, obviamente, para beneficiarios de los riegos de Aragón que actualmente reciben pagos directos. Es importante pues tener presente que, obviamente, y desde la óptica, ¿no?, del que piensa que tiene que tener derecho a continuar recibiendo lo que estuvo recibiendo en el pasado, yo creo que es importante tener esta información al respecto y saber que el ecoesquema es algo que no tiene nada que ver con el pago verde. Y ahí me gustaría aclarar, porque el pago verde permitió, en cierto modo, pues dejar las cosas de un modo relativamente estable. El ecoesquema es un pago aparte. Y es un pago donde el beneficiario tendrá que solicitarlo y comprometerse con unos compromisos que van más allá de lo que será de obligado cumplimiento. Yo creo que esto es importante para el espíritu de los ecoesquemas. En estos ecoesquemas, como Chema ha dicho, y voy ahora a cerrar, la comisión, para animar el debate, ha publicado una lista de costes potenciales. Esta lista está publicada y yo creo que os la podéis mirar. Es una lista para precisamente favorecer el debate. Hay aspectos como la agricultura ecológica que se citan, tanto la conversión como el mantenimiento, y hay muchas medidas como pues la rotación de cultivos, como pues todo tipo de prácticas agroecológicas, medidas de bienestar animal, medidas para favorecer el pastoreo. En el caso concreto también de regadíos y de zonas pues como las vuestras, creo que es importante que la Comisión prevé también que pueda haber ecoesquemas para fomentar la agricultura de precisión, ¿no?, y en concreto pues medidas para mejorar la eficiencia en la gestión del agua y también la gestión de los residuos y muchas prácticas que van en esta dirección. Ahí sí que me gustaría aclarar un último concepto Ricardo, dos minutos te doy y pasamos Perfecto. Ya al turno de preguntas, porque ya te anticipo que está habiendo muchas y ya me va a ser imagino, una ya conversación muy me lo animada. imagino. A continuación. Ya me lo imagino. Sí, no, simplemente un último apunte es que se habla mucho de ecoesquemas, y está muy bien porque a fin de cuentas estamos hablando de un 20 o un 30% del dinero de los pagos directos que va a ir ahí. Pero los ecoesquemas son una pieza del puzzle, de un puzzle más general. Un puzzle con tres etapas, ¿no? La primera es que habrá unas normas de obligado cumplimiento para todo el mundo. La famosa condicionalidad continúa ahí, y las buenas prácticas ambientales. Y esto, la nueva condicionalidad va a quedar resuelta en el acuerdo de mayo. O sea, habrá unas normas de obligado cumplimiento para todo. Los ecoesquemas serán unas prácticas ambientales concretas más allá de esto que es de obligado cumplimiento. Y después tenemos, eso sí, financiado al 100% por el presupuesto europeo y con compromisos que pueden ser anuales. Pero esto no impide que continuará habiendo, como hasta ahora, las medidas agroambientales, que en España van a organizar las comunidades autónomas, lo que hoy son los PDRs, que estarán integrados en el plan estratégico. Las medidas agroambientales continúan ahí. Entonces, muchas de estas prácticas que ahora la Comisión ha publicado como ecoesquemas interesantes, pues el Estado miembro puede decidir de un modo perfectamente legítimo que en lugar de estar en los ecoesquemas, prácticas van a estar en medidas agroambientales. Por ejemplo, la agricultura ecológica, sé que hay el debate, pues por ejemplo, la Comisión Europea sabe que hay países donde la agricultura ecológica no va a estar en ecoesquemas y va a estar en el segundo pilar. En este sentido, lo importante para la Comisión es que cuando haya unos problemas concretos a nivel ambiental, a nivel de sostenibilidad, sea con el instrumento que sea, se haga frente a estos problemas y que en el conjunto de la arquitectura, insisto, con lo que es de obligado cumplimiento, los ecoesquemas y las medidas agroambientales, tengamos una arquitectura verde sólida que permita a la agricultura europea hacer frente a estos retos que tenemos planteados, unos retos que me gustaría insistir, son de sostenibilidad ambiental. Yo os he hablado hoy solo de medio ambiente, pero desde la Comisión Europea tenemos muy claro que esto es posible y es factible abordar esta sostenibilidad ambiental teniendo en cuenta también y abordando la sostenibilidad social y económica. De ahí la importancia de que, aunque dediquemos el 20% o el 30% a cosas, hay el
continuando, o sea, un 60, 80 de pagos directos que continuarán apoyando la renta. Y ahí sí que me gustaría concluir diciendo que hay un equilibrio que yo creo que vamos a conseguir entre las prioridades ambientales y las prioridades socioeconómicas que tenemos que conseguir todos juntos, Comisión, Ministerio y comunidades autónomas. Bueno, Ricard, muchas gracias también por la concreción última, también por todo el asunto de los ecoesquemas, interesantísimo para muchos de los agricultores que aquí están. Y como te comentaba, sí que nos han llegado a través de la pestaña de preguntas varias cuestiones. Quiero comenzar por una que nos ha formulado Fernando Regaño, presidente de una de las comunidades de base, de la comunidad de regantes de la SESA, y es referida al asunto de los derechos históricos. ¿Cómo van a quedar con la nueva reforma? ¿Y qué papel decisorio van a tener los Estados miembros, en este caso España, de cara a decidir pues bueno, cómo van a quedar, cuál va a ser el reglamento, la normativa definitiva? Sé que en las recomendaciones que habéis hecho a España, a partir del Plan Estratégico Nacional, ya habéis formulado, además en la primera página, alguna recomendación referida al tema de los derechos históricos. Pero además de cuál es vuestra recomendación, ¿qué papel van a tener los países, en este caso España, en la toma de decisiones respecto a este asunto, Ricard? Sí, a ver, esta pregunta de Fernando, la respuesta es muy simple. La fórmula concreta en cómo se organizan toda la arquitectura de los pagos directos, esto lo va a diseñar el Ministerio de Agricultura junto con las comunidades dentro del Plan Estratégico Nacional. Esto es la decisión, es decir, lo que es diseñar el modelo corresponde al Estado miembro en el plan. Pero este plan después va a llegar a Bruselas y este plan lo va a tener que aprobar Bruselas y el análisis de Bruselas se basa en dos parámetros. Uno, el respeto de la legalidad, obviamente, de la legalidad de lo que establece el reglamento europeo, que aún no está aprobado, que se va a aprobar en mayo, y aparte de esta legalidad, el análisis económico y socioeconómico que hace la Comisión Europea de cómo están cómo es el apoyo a la renta en España y cuáles son los mejores mecanismos de apoyo a la renta para garantizar la sostenibilidad económica del conjunto del sector en el largo plazo. O sea, la decisión del modelo corresponde a España, pero después es la Comisión Europea la que dentro del Plan Estratégico Nacional va a tener que validar o no. Y ahí me gustaría también insistir que la Comisión puede aprobar automáticamente o puede pedir modificaciones o puede ser que haya pues una discusión en los pagos directos, en lo que es la organización de los derechos históricos, pero muchos otros temas, porque cuando hablamos de pagos directos, pues no es solo los derechos históricos, estamos hablando de la definición de agricultor genuino, que también es España que la tiene que poner en el plan y la Comisión la va a aprobar. También es el diseño de los pagos acoplados, qué sectores entran, qué sectores no entran. El Estado lo va a decidir, lo va a poner en el plan, pero la Comisión va a aprobar el plan. Y lo mismo para el conjunto de medidas agroambientales que van a decidir las comunidades autónomas o la lista de ecoesquemas. Tenemos también otra cuestión, Ricard, te la traslado, de José Manuel Penella, también presidente de una de las comunidades de regantes de base de Riegos del Alto Aragón y también ha sido durante muchos años secretario general de la organización agraria UAGA-COAG, aquí dentro de Aragón, y él nos comenta que debido a los compromisos de la PAC o la estrategia de la granja a la mesa, la agricultura ecológica se debería compensar con esquemas de fondos del primer pilar. Es una pregunta muy directa la que te formula. Al final, y una cuestión muy referida al último hilo que habías comentado, ¿cómo se va a poder compensar precisamente debido a los compromisos medioambientales que lleva pareja la estrategia de la granja a la mesa, Ricard? Sí, no, una pregunta muy pertinente. A ver, la agricultura ecológica hay que apoyarla, pero aquí hay dos elementos que me gustaría precisar. Uno es que no es solo el apoyo. Es decir, la agricultura ecológica, de hecho vamos a sacar próximamente un plan de acción europeo para promover la agricultura ecológica, porque conseguir este 25% a nivel europeo somos conscientes de problemas que puede llevar, porque lo que queremos es que
este 25% tiene que ser el mercado que llegue ahí, tiene que ser el agricultor, va a hacer agricultura ecológica si tiene demanda, con lo cual no es simplemente una cuestión de que la apoyemos y que inyectemos más fondos, es que se trata de estimular el consumo, se trata de organizar mejor el funcionamiento de toda la cadena, de reorganizar mejor el sector de la agricultura biológica. Hay muchos elementos en juego. De ahí que desde la Comisión pensamos, y digo, insisto, primer punto, que no es solo un tema de dar dinero o no, dar un tanto por hectárea a quien entra en ecológico. Es un tema a reflexionar de un modo conjunto y ahí habrá próximamente este plan de acción que hicimos ya la consulta pública hace unos meses y se va a publicar de un modo inminente un plan de acción para promover la agricultura ecológica, porque insistimos, tiene que aumentar la demanda, tiene que ser el mercado que nos guíe al 25%. Nosotros no somos desde Bruselas nosotros que vamos a obligar a llegar a este 25%. El mercado nos tiene que llevar ahí y obviamente tiene que haber una estabilización de los precios, no puede haber una sobreproducción y que los precios que hoy pues son remuneradores para el sector en agricultura biológica, queremos evitar pues que haya efectos colaterales que no deseamos. De ahí que se haya una reflexión general sobre todo el reorganizador. Primer punto. ¿Es mejor el primer pilar o el segundo pilar? Esta es una decisión que la dejamos al Estado miembro. Lo importante es que haya un apoyo y que haya un apoyo que se corresponda con lo que realmente es necesario, de acuerdo con los parámetros pues, de lucro cesante, de costes adicionales que implica esta agricultura ecológica. A mí me gustaría destacar en las reflexiones que ahora hay en curso y los debates que estamos teniendo en Bruselas, y es que, a ver, cuando hablamos de agricultura ecológica no es solo un apoyo, básicamente estamos hablando de dos apoyos muy distintos. No es lo mismo el apoyo para entrar, el apoyo a la conversión, que el apoyo al mantenimiento del que ya está. Y no olvidemos, este sector debería ser rentable por sí solo, sin tener que tener un apoyo público, ¿no? De modo que esta reflexión que yo os citaba, más genérica, más necesaria, más general, también debe tener en cuenta que hay este apoyo, como he dicho, y que esperemos que lo haya, me imagino, esperemos que en España pues vaya a continuar, sea el pilar que sea, pero ser conscientes de que hay que organizar bien estos dos apoyos distintos, porque queremos, por un lado, apoyar y que la gente entre, pero también después queremos que la gente se mantenga y que se organice el apoyo de un modo que el sector sea viable y que sea el mercado el que remunere completamente este tipo de prácticas. Y ahí también me gustaría hacer un último inciso, y es que no solo hemos hablado del 25% de agricultura ecológica, pero no todo es agricultura ecológica. O sea, no todo lo que no es agricultura ecológica es que no es sostenible. Y ahí me gustaría evitar equívocos. Quien se lea bien nuestra comunicación de la granja a la mesa y nuestros documentos, incluso la lista de ecosquemas, cuando hablamos en la lista de ecosquemas hablamos de agricultura ecológica, pero también hablamos, por ejemplo, pues de producción integrada, que creo que es un tema que tenéis en Aragón, ¿no? Es decir, y la producción integrada, ¿no? Y todo lo que es la lucha integrada, todo lo que es la lucha, el control integrado de plagas, precisamente para conseguir el objetivo de reducción de plaguicidas es fundamental. Y obviamente toda la tecnología, agricultura de precisión, hay muchos elementos que nos deberían permitir avanzar en la sostenibilidad. Muy bien, Ricard. Tengo también otra cuestión un poco más genérica y se refiere al espíritu de lo que ha sido esta reforma, estas estrategias, estos reglamentos que nos estás presentando. Y la pregunta es de Ángel Samper, secretario general de la organización agraria SAJA, aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, y él cuestiona si la Comisión Europea, si la Unión Europea es consciente del grave riesgo que supone el haber basculado en las corrientes ideológicas que electrocutan, que perjudican al medio rural. Entiendo que se refiere a cuestiones vinculadas al medio ambiente, a la sostenibilidad. ¿Hasta qué punto la Comisión Europea es precisamente consciente de que se puede perjudicar al sector agrario con este viraje ideológico? Nos plantea Ángel Samper en una de las cuestiones aquí en la pestaña de preguntas. Ricard. No, gracias Ángel por esta pregunta que es muy importante y que está en el foco del debate europeo en estos momentos. Agradezco esta pregunta. Precisamente lo que ha habido estos años no es un giro, es una aceleración de los tiempos. De ahí que incluso lo del cambio de paradigma, no sé si lo veremos en unos años, si realmente hemos cambiado el paradigma o no. Lo que sí que ha habido es una aceleración
de un proceso que ya hace años que se había iniciado, y es este proceso en el cual pedimos a todos un esfuerzo para una mayor sostenibilidad. Esto en primer lugar. En segundo lugar, desde la Comisión pensamos que esto no es una cuestión ideológica. Y esto es un tema que estamos discutiendo y que salen en los debates permanentemente, y creo que es importante mencionarlo. Que el sector agrícola tiene que contribuir, es decir, que el sector agrícola se ve afectado por el cambio climático es una realidad, y lo veis, los agricultores lo veis, y quien a lo mejor no lo vea hoy, pues a lo mejor lo verá su hijo en 30 años. El cambio climático es una realidad, no es una ideología. Y que todos los sectores tenemos que contribuir al cambio climático, pues es evidencia, no es ideología. Y que la agricultura, y cuando digo agricultura es agricultura y ganadería, puede jugar y tiene que jugar un papel muy importante para reducir esas emisiones, no es ideología, es evidencia. Obviamente, no solo la agricultura, y muchos otros deberían hacer probablemente más. Y es cierto que, es cierto que hay visiones ideológicas, y ahí coincido con Ángel, que ponen el punto de mira en la agricultura, exagerando el impacto de la agricultura. Eso sí que es ideología. Exagerar el análisis o sobredimensionar el papel de la agricultura en el cambio climático. Obviamente, las vacas no contaminan más que los coches. Y quien lo dice, que lo han dicho, y algunos lo han dicho, eso es mentira, eso es fake news, y eso hay que atacarlo. Y ahí pienso que es importante que el sector, que las organizaciones seáis claros y contundentes en contraatacar fake news. Pero después están elementos que no son fake news, que es evidencia, y es que el sector agrícola tendrá que contribuir y tendrá que contribuir más. Y ahí pensamos que hay otro, y esto va vinculado al debate del impacto económico, ¿no? Y pensamos que es muy legítimo y el sector sabemos que está preocupado, que hay muchas organizaciones preocupadas que nos están transmitiendo, ¿no?, una preocupación porque son conscientes de que si tenemos que reducir el uso de pesticidas, todos estos parámetros son vistos como una amenaza que aumentarán mis costes, disminuirán mis rendimientos y que pueden pues, dañar un sector que ya está en una situación muy vulnerable. Este argumento que pensamos que está ahí y que es muy válido, desde la Comisión pensamos que es importante tener en cuenta que lo que estamos diciendo ahora no es para mañana, es para el 2030. Y es una visión a largo plazo. Y precisamente lo que quiere hacer la Comisión con este apoyo, con esta PAC y con estos fondos que antes Patricia ha comentado, es precisamente acompañar y empujar y facilitar esta transición. ¿Por qué? Porque pensamos que la tecnología nos puede permitir llegar a conseguir estos objetivos minimizando el impacto económico en el sector y minimizando el impacto en la seguridad alimentaria. La Comisión Europea, y ahí lo hemos dicho de un modo contundente, somos los primeros interesados en que, y los que exigimos y que pensamos que tiene que haber producción de alimentos cada día y que tenemos que ser capaces, como se ha hecho en esta pandemia, como el sector ha hecho en esta pandemia, que tener una producción que llegue cada día a los supermercados y que llegue al ciudadano para abastecer su alimentación cada día. Esto es fundamental y esto es lo primero. Y por eso, si la Comisión, y aquí hay un compromiso muy claro, si la Comisión comprobara que algunos de estos retos, que el modo en que avanza la tecnología, que el modo en que avanza la discusión genera una contradicción y que daña sustancialmente la seguridad alimentaria, pues entonces la Comisión va a reflexionar y la Comisión va a adoptar las medidas necesarias para adaptar y ver, pues a lo mejor, pues modificar los tiempos y ver qué es necesario adaptar. Pero nosotros somos conscientes, y ahí me gustaría decirlo, no lo he citado hoy porque hoy no era el tema, pero en la estrategia de la granja a la mesa hay una lista creo que son 24 cosas que hemos puesto, y en estas 24 cosas que va a hacer la Comisión hay mecanismos que a vosotros quizás nos afectan directamente, pero que son cambios regulatorios, cambios legislativos, para que las alternativas se desarrollen de un modo más rápido, ¿no? O sea, si aquí estamos diciendo que hay que reducir los pesticidas, pues obviamente hay que acelerar las autorizaciones de las alternativas, porque las enfermedades vegetales están ahí, obviamente. Y de ahí que la Comisión se compromete a acelerar estas autorizaciones, se compromete a empujar y a desarrollar fondos más para el cambio tecnológico, incluso algunos temas que hasta ahora habían sido tabús, como el debate sobre la edición genética, pues pensamos que a lo mejor habrá que reflexionar al respecto, y de hecho hay un estudio al respecto. A lo mejor para conseguir
para conseguir estos objetivos es necesario abrir unos debates que hasta ahora no teníamos, no estaban sobre la mesa. De ahí que, y me gustaría insistir, por parte de la Comisión Europea se harán todos los esfuerzos necesarios para que este miedo, ¿no? este temor que existe y que somos conscientes que está ahí, pues no sea realidad. Otra cuestión, Ricard, la verdad es que hay muchas. Tengo que pedir perdón a muchos porque seguramente no nos va a dar pie a poder meter todas las preguntas. Sí que nos comprometemos a enviártelas a ti por correo electrónico y en la medida de lo posible, cuando tengas tiempo también, el poderlas responder. David Solano, agricultor y ganadero de la zona entre Monegros y Somontano, nos comenta que si también los ecoesquemas han de ir justificados por el flujo destruido de cada compromiso, o puede ser un tope salarial sobre las ayudas básicas a la renta y si pueden ir a la cabeza de ganado o solamente a la hectárea. Es una cuestión también muy, muy precisa, muy concreta la que él está realizando, pero sí que también es una cuestión interesante, sobre todo en ganadería, sobre si van a ir más vinculadas a la superficie, a la cabeza en este caso, y cuál va a ser ese tope que se está estableciendo, cómo se va a distribuir estos ecoesquemas, que la verdad es que aquí en España al menos es una cuestión todavía muy abierta. Sabemos que también el Ministerio tiene un margen muy amplio y las comunidades autónomas, pero a ver si se puede definir cuál es la postura de la Comisión Europea. Ricard. Sí, a ver, no, una pregunta muy oportuna de David. Por cierto, yo no veo el chat, ¿eh? Aquí a lo mejor me están diciendo uy, aquí me están poniendo los agricultores No, del Alto son las Aragón. preguntas que te traslado. No, oye, pasa que me las mandas porque me interesa saber no, y las Te las opiniones y mandaremos. preguntas, ¿eh? Sí, sí. A ver, dos puntos. La primera pregunta es, sí, básicamente el pago. Los ecosquemas, en realidad, hay dos mecanismos para diseñar un ecosquema. De hecho, en el reglamento, que como he dicho aún no está cerrado, hay dos párrafos. Un ecosquema puede ser o bien la mecánica que todos conocemos de toda la vida de las agroambientales, que para el que lo conoce es el lucro cesante y coste adicional. Es decir, donde ahí pagamos lo que se corresponde a el coste, ¿no? El coste, el lucro cesante de llevar a cabo esa práctica. Esta es una posibilidad. O sea, que en la práctica sería la lógica de un agroambiental exactamente, pero traducida en el primer pilar. Pero hay otra opción, que es lo que llamamos los incentivos. Y es que sea un top-up, un complemento a la ayuda a la renta, donde no es necesario que se corresponda exactamente a ese lucro cesante. Y esta opción, obviamente, es la más innovadora, ¿no? Y es la que puede permitir algunas de las cosas que yo he citado anteriormente, precisamente, pues bueno, dar unos apoyos que vayan más allá del coste efectivo de esa práctica. Eso sí, en esta segunda, los parámetros que utiliza la Comisión debido a los compromisos internacionales que conocéis, el tema de caja verde, caja amarilla de la OMC, pues las exigencias para este segundo tipo son mayores. Para poner un ejemplo muy concreto, mientras que en la opción, digamos, agroambiental, el Estado puede ser mucho más específico y atacar concretamente un problema de un sector, en esta otra opción, la del incentivo, tal y como está hoy el reglamento, no puede ser específico por un sector, para poner un ejemplo. Entonces, pero estos parámetros, me gustaría aclarar, aún no están establecidos del todo, se cerrarán en el acuerdo final del Consejo. Dentro de aquí, obviamente, hay el debate de la cabeza de ganado. Ahí también yo esperaría al acuerdo final, a la letra concreta que tendrá el reglamento en mayo, para ver cómo traducir el pago en cabeza de ganado. A ver, desde la comisión pensamos que este es un tema sensible, hay que ir con cuidado, y veremos, o sea, la traducción concreta de si es posible o no y en qué condiciones y con qué parámetros que un ecoesquema beneficie o que se pague no en función de hectáreas, sino en función de cabeza de ganado. Esto es un elemento que en estos momentos aún no está del todo cerrado. Y ahí pues sí que me gustaría no ser del todo concreto, pero que una vez haya el acuerdo final en mayo será pues mucho más factible.
Bueno, Ricard, la verdad es que ha sido interesantísima tu ponencia. También agradecerte que hayas sido tan directo en las respuestas que has formulado. Llevamos casi una hora contigo. La verdad es que el tiempo se nos va dilatando a lo largo de la mañana y sí que lo tenemos que limitar. También comentarte que otro agricultor, José Ramón Acín, también ha manifestado una defensa necesaria en torno a la formación y la divulgación de las nuevas tecnologías. José Ramón me consta que es un agricultor modélico en todo lo que se refiere a la agricultura 4.0. Entonces también insta a la Comisión en este sentido a que se continúe con esta labor de divulgación y de formación del sector primario. En cualquier caso, Ricard, te trasladaremos todas estas cuestiones, todas estas preguntas que sin duda también para la Comisión son muy interesantes de cara a pulsar la opinión del sector primario, y te puedo asegurar que los agricultores que se han manifestado a través de esta pestaña son agricultores en primera persona, a título principal, y personas que también tienen la capacidad de transmitir y de generar información y comunicar hacia otros profesionales las diferentes cuestiones que se están planteando desde la Comisión Europea. Así que, bueno, Ricard, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tus explicaciones y por tu cercanía también a los agricultores, a los usuarios y a los regantes de esta comunidad que es el Sistema General de Riegos del Alto Aragón. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Ricard. Pues saludos a todos, gracias a los organizadores y saludos desde Bruselas a los regantes y a todos los que nos han escuchado hoy. Y no dudéis, como sabéis, cualquier duda, cualquier cuestión, pues desde la Comisión estamos a vuestra disposición. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Ricard. Hasta la próxima.